Vuelvo a empezar porque lo estábamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por seguir siendo tan fieles y conectaros todos los días a las 6 de la tarde. Ayer estuvimos en directo más de 150 personas. Como todos los días, empezamos con la nueva jornada, como todos los días esta semana, empezamos con la nueva jornada de Enclaro. No queremos olvidarnos de nuestro patrocinador y darle las gracias al Gobierno de La Rioja por apoyarnos. Y nada más, como también os suelo repetir todos los días, en el botón de preguntas y respuestas, hacéis ahí, escribís vuestras preguntas y si tenéis algún comentario para mí o para Antonio, lo escribís a través del botón del chat. En el botón del chat os voy a dejar ahora mismo la dirección de Blanca, la dirección de correo electrónico de Blanca y su dirección web. Y nada más, que lo disfrutéis mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. También recordamos que los encuentros en Claro se hacen posibles gracias a la intervención y la colaboración de dos socios fundamentales, que es el Centro de Estudios para el Lenguaje y la Edición, Calamuicran, y la revista Archiletras, dirigida por nuestro socio Arsenio Escolar, una revista de divulgación del mundo del lenguaje. Bueno, estoy muy contento de poder presentar a Blanca Arias Badía, que nos hemos conocido fundamentalmente por la pasión por el lenguaje claro y a raíz, yo creo que del primero o el segundo en Claro, ya entramos en contacto. Blanca tiene una trayectoria excelente que, bueno, la que hemos recogido también en nuestra página web, muy resumida, porque tiene un historial larguísimo y muy interesante. Bueno, es profesora de traducción en la Universidad Pompeu Fabra, aquí en Barcelona, y es doctora en traducción y ciencias del lenguaje. Hizo un postdoctorado sobre la accesibilidad en los medios de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, financiada por la Agencia Estatal de Investigación. Me gustaría subrayar esto, que es doctora en traducción y ciencias. Lo digo porque cuando estamos hablando de lenguaje claro, yo estoy diciendo desde hace mucho tiempo que es un trabajo muy interesante para traductores, correctores, redactores y todos los que están se han dedicado a la palabra, a trabajar con ella, ¿no? Y a los textos. Y por eso, y Blanca precisamente es un excelente ejemplo. Bueno, Blanca ha participado desde el 2010 en proyectos de investigación relacionados con la traducción, la lingüística aplicada y la accesibilidad. Y es cofundadora y presentadora, no os lo perdáis, del podcast En Sincronía. Buscadlo, lo traeréis y lo disfrutaréis. Está dedicado a la traducción visual, a la accesibilidad y está centrado en el ámbito hispanoamericano. Y en el tercer sector es la coordinadora de la línea de difusión de la investigación de la Asociación Catalana para la Promoción de la Accesibilidad. Y hoy tienes algo muy interesante que contarnos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos moviéndonos entre el lenguaje claro, fácil y accesible? Así que, Blanca, todos tuyos y nosotros nos retiramos. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Me oís bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación, Antonio. Para mí es un privilegio que me hayáis invitado a la cuarta edición de En Claro porque, como sabéis los dos, os sigo desde la primera edición muy fielmente y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Espero que lo que voy a contaros os resulte interesante. Comparto la pantalla. A ver. Vale. Ya la veis, ¿no? La veis en la pantalla completa, ¿no? Sí, sí, la estamos viendo. Bien. Vale, perfecto. Pues empiezo voy a dividir mi presentación en dos partes, una dedicada a la investigación y otra dedicada a la docencia, a cómo podemos llevar el lenguaje claro al aula de futuros traductores. Pero antes de empezar hago un preámbulo para aclarar estos términos. Tengo que admitir que el título de esta presentación en realidad lo puso Antonio. Yo tuve una conversación con él sobre las cosas a las que me dedico y le mandé una propuesta de temas para tratar hoy y sin duda se le da mucho mejor el naming que a mí y me propuso este título, entre claro, accesible y fácil. Así que no estaría bien empezar una presentación en estas jornadas sin aclarar un poco estos tres términos.
Podemos pensar en el lenguaje fácil de comprender, que en general es a lo que más me dedico yo, como un término paraguas. Un término paraguas que nos habla de una forma, de formas o variedades de comunicación más accesibles, porque en accesibilidad las cosas no son blancas o negras, igual que en la traducción nos gustan mucho los grises, ¿no? Las cosas pueden ser más o menos accesibles. Y hoy disponemos de distintos métodos, de distintas variedades del lenguaje para hacer que nuestros textos, y cuando digo textos me refiero a todos los textos tradicionales escritos y también a los textos de los medios audiovisuales, que en gran parte es a lo que me dedico, sean más fáciles de comprender para un público general, a veces con perfiles específicos, ¿no? Entonces, ha habido varios términos que han ido apareciendo en la bibliografía, no solamente en la bibliografía especializada, sino también en la calle, ¿no? Que han propuesto ayuntamientos, que se han propuesto desde empresas. Podemos empezar por comentar el caso del lenguaje llano, ¿no? El lenguaje llano que surge de un movimiento a partir de los años 70, han hablado más del lenguaje llano otros ponentes en estas jornadas, pero que se dedican más al ámbito legislativo y jurídico, pero precisamente son esos los ámbitos en los que se circunscribe, a los que se circunscribe este tipo de lenguaje, ¿no? Lo que pretende es rebajar el registro de especialidad a un registro que pueda entender una persona no especialista y como digo, sobre todo se relaciona con ámbitos legislativos y jurídicos. Desde el ámbito de la administración pública se ha hablado mucho del lenguaje ciudadano, un lenguaje que intenta que nos entienda lo que se supone que es el lector medio. Eso es muy difícil de definir, pero recuerdo perfectamente a Antonio en una de estas jornadas que estuvo contando que tenemos que pensar que el interlocutor medio tiene un nivel B1 de su lengua materna. Pues podríamos pensar que el lenguaje ciudadano se destina a ese ciudadano con ese nivel de la lengua propia. En relación con este lenguaje ciudadano se ha usado mucho el término comunicación clara, que quizás es el término que se ha adoptado para estas jornadas, porque va claramente vinculado a la idea de lenguaje claro, ¿no? Por ejemplo, Estrella Montolío ha hablado de este término, ha usado este término y también está muy vinculado al ámbito de las empresas. Hemos tenido en jornadas de En Claro a ponentes de IKEA, del BBVA, que han hablado también desde esta perspectiva de la comunicación clara. Hay distintas formas de lenguaje simplificado, desde el uso de pictogramas hasta muchos otros servicios, que es un término que también se emplea y que podemos pensar que también facilita la comunicación. De hecho, ayer vimos un ejemplo claro de implementación de pictogramas en la lectura fácil. Pero decir solamente lenguaje simplificado reduce demasiado a lo que nos referimos cuando hablamos de un lenguaje más fácil de comprender, más accesible. Y por último, la lectura fácil, por supuesto, hoy no me voy a centrar en describirla porque ayer tuvimos una ponencia entera dedicada a esta modalidad de lenguaje, ¿no? Pero es una modalidad, para los que os lo perdisteis quizás, orientada principalmente a cubrir las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, aunque hoy sabemos que sirve para muchos colectivos distintos, entre ellos las personas migradas, las personas, aprendices de lenguas, muchas veces son precisamente las personas migradas, las personas mayores, personas con dislexia, personas con algún tipo de dificultad lectora. Bueno, pues ya veis que tenemos un término paraguas que sería el lenguaje fácil de comprender. Sigue esta terminología, de hecho sigue la de muchas otras lenguas que han trabajado en estas cuestiones y por ejemplo en el caso del alemán la idea de Leichtesprache se ha utilizado mucho y como digo nos centramos en distintas formas que lo que quieren es que nos comuniquemos de una forma accesible para más personas. Ahora ya sí, después de este preámbulo, al que estoy contenta de volver en el turno de preguntas si queréis, porque es complejo, la verdad, el tema terminológico y eso que parece una paradoja, ¿no? Si estamos hablando de lenguaje claro, pero bueno, después del preámbulo os explico de qué voy a hablar hoy. En la primera parte os voy a hablar del proyecto EASIT, en el que tuve el placer de participar durante mi postdoctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, porque creo que es el proyecto en el que he trabajado que más puede interesar al perfil de personas que se inscriben a estas jornadas, que creo que es muy variado y bueno, espero que os interese.
Luego os voy a contar en qué líneas de investigación estoy trabajando ahora. Y en la segunda parte de la presentación os voy a hablar de una experiencia que he tenido de llevar el lenguaje claro al aula de traducción a través de un proyecto de aprendizaje-servicio con una entidad sin ánimo de lucro. Y os voy a presentar algunos recursos útiles para quienes son docentes de lengua o de traducción y se animen a hacer un proyecto parecido. Empiezo entonces con la primera parte. Lo primero que tengo que decir es que de lo que os voy a hablar ahora forma parte del proyecto financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, el proyecto EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training, que fue un proyecto liderado por el Grupo de Investigación Transmedia Catalunya en la Universitat Autónoma de Barcelona. La investigadora principal fue Ana Matamala. Os dejo aquí el enlace, aunque si simplemente ponéis en Google el nombre del proyecto, os aparecerá sin duda. Yo os voy a hablar en concreto de los resultados de 2 actividades de investigación que fueron las 2 actividades en las que participé más activamente yo. De estas actividades se derivaron 2 publicaciones que tenéis en acceso abierto. Podéis acceder a ellas desde mi página web o simplemente también si ponéis mi nombre en Google os aparecerá el listado de mis publicaciones en Google Scholar o en mi página web. La primera de estas actividades es un cuestionario que se hizo en el marco del proyecto con 128 expertos en lenguaje fácil de comprender y ahora vamos a ver con las preguntas que modalidades como el lenguaje fácil y el lenguaje llano pueden ser subunidades, ¿no?, de la idea del lenguaje fácil de comprender. En total, como digo, contestaron 128 personas que trabajan en distintas lenguas de Europa y os voy a presentar los resultados de las personas que se dedican a las lenguas catalana y española. Y en segundo lugar vamos a hablar de los resultados de un grupo focal que hicimos con 2 expertas en lectura fácil y 2 expertas en audiodescripción. Para quienes no conozcan el término audiodescripción, es un servicio de accesibilidad que está destinado principalmente a las personas con discapacidad visual y que pretende poner en palabras el contenido visual de los textos audiovisuales. Es decir, estamos viendo una serie, ¿no?, y de pronto un personaje entra por la puerta y se incorpora a la escena. Pues esa entrada se nos describiría en audio, de tal manera que una persona que tiene baja visión o ceguera pueda seguir mejor el argumento. ¿Para qué nos sirvió este grupo focal? Pues la idea era que el proyecto EASIT pretendía reflexionar sobre cómo aplicamos el lenguaje fácil de comprender, que de momento se ha trabajado mucho más en los textos impresos, a los medios digitales y en concreto al subtitulado. Se hizo una tesis doctoral en el marco del proyecto a cargo de Rocío Bernabé, a la audiodescripción, que trabajamos en actividades como esta de la que os voy a hablar, y al periodismo audiovisual. La idea del proyecto se resume fácilmente. Todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información. Esto en estas jornadas casi es redundante, ¿no?, o baladí decirlo, pero es importante al final. Pero no toda la información es accesible. No toda la información es accesible por distintos motivos, por cómo está redactada, por los medios en los que aparece y seguramente por muchos más motivos. Entonces, ¿qué ocurre en este contexto? Pues que si tenemos que dar acceso a esa información, necesitamos a personas que den acceso, pero ahora mismo nos encontramos con que las personas que están dando acceso no tienen formación para dar acceso, sino que tienen formaciones de otro tipo y se han encontrado dentro de esta práctica profesional. Entonces, por suerte, existen jornadas como esta, ¿no?, de En Claro, que ayudan contribuyen a esa formación, pero no hay una formación reglada o suficientes materiales para aprender a aplicar el lenguaje fácil de comprender a toda la información que hoy en día tendríamos que conseguir que fuera accesible. Entonces, el proyecto pretendía crear materiales educativos para formar a expertos en redacción, adaptación, traducción y, por supuesto, luego vamos a hablar de la traducción y revisión de información fácil de entender. No me detengo en esta diapositiva, simplemente quería que con una selección que he tomado de la tesis doctoral de Joan Bestart, que se dedica a la accesibilidad cultural, pero como os podéis imaginar, el acceso a la cultura y el acceso a la información están reglados por leyes muy similares en muchos casos.
Ya veis que tenemos ahora mismo normativas, tanto en España como en la Unión Europea, como en todo el mundo, que nos invitan, nos llaman a hacer nuestros contenidos cada vez más accesibles, ¿no? Ya no es un capricho, no es que el ámbito de la accesibilidad esté de moda, no, es que realmente hay una necesidad que está marcada por textos legislativos, así que es urgente que nos pongamos a trabajar en estas cuestiones. En el caso de la Ley de Accesibilidad de Cataluña, que he elegido precisamente porque tiene una versión en lectura fácil, está el enlace aquí debajo, es imposible que ahora lo podéis hacer clic, pero puedo luego pegarlo en el chat y si no, si ponéis Ley de Accesibilidad Cataluña, lectura fácil, seguro que llegáis al enlace. Se nos habla de la necesidad, ¿no?, de regular la accesibilidad en los ámbitos de la comunicación y de la información. Este texto habla de las necesidades de las personas con discapacidades sensoriales, pero fijaos que ayer quedó claro por la presentación de Óscar García que no son solo las necesidades de las personas con discapacidades sensoriales, sino también de las personas con discapacidad intelectual y al final de todo el mundo. O sea, todos tenemos que participar en igualdad de condiciones y el derecho a la participación es un derecho recogido en la Carta de Derechos Humanos, así que imaginar la importancia de esto. En todos los ámbitos de la vida que sean posibles y en el concreto tenemos que tener acceso a la información. Entonces, la información fácil de comprender puede apoyarse en principios como los de la lectura fácil que vimos ayer con Óscar y del lenguaje llano, como término paraguas, como he presentado antes. Se tiene que transmitir en un formato que no solo trabaje la parte lingüística, sino también que se preocupe por algunas cuestiones de diseño y de maquetación. Y es una propuesta inclusiva porque responde a las necesidades de usuarios con perfiles diversos, por lo tanto, también de más usuarios. Es decir, cuantitativamente y cualitativamente podemos hablar de que se trata de una propuesta inclusiva. Hay en el mercado una demanda de expertos en comunicación fácil de comprender, no por caridad, como acabo de explicar, sino porque cada vez es más urgente proporcionar esta información accesible. Como he dicho ya, la educación superior de las personas que ahora trabajan en estas cuestiones no se ha dedicado al lenguaje fácil de comprender, básicamente porque no había oferta. De hecho, ahora mismo apenas hay oferta para formarse en estas cuestiones. Vamos a ver que en las respuestas del cuestionario quedó claro que la mayor parte de la formación que hay en español es a base de seminarios internos de las empresas para las que trabajan los expertos o son talleres muy puntuales. Entonces, lo que quiso hacer el proyecto fue elaborar unos materiales gratuitos que empezasen como mínimo a cubrir esta necesidad. Paso ya a comentaros los resultados del cuestionario. Como decía, voy a hablar de los resultados en los casos de la lengua española y catalana. En el caso de la lengua española conseguimos 26 respuestas. Mayoritariamente eran mujeres, ya veis que en el caso del catalán fueron 7, que puede parecer un número pequeño, ¿no?, o bajo, pero tened en cuenta que para algunas lenguas mucho más habladas que el catalán obtuvimos 9 respuestas, así que comparativamente no está mal la representatividad de la cifra. En el caso del catalán todas ellas eran mujeres, así que tenemos un sector predominantemente femenino, parece. Ya pasa a menudo en el caso de la traducción. Ahora vengo de un congreso en Argentina, en una sala de 350 personas, claramente una gran mayoría de mujeres. Los trabajadores, los expertos que trabajan con la lengua española compaginan el trabajo con otros, es decir, que no tienen exclusividad con el lenguaje fácil de comprender. En cambio, en el caso de los que trabajan en catalán, en este caso están en Cataluña también, trabajan a tiempo completo en lectura fácil. LF significa lectura fácil en estas diapositivas. Os acabo de comentar que los estudios superiores de las personas que se dedican a esto son de áreas afines, ¿no? Por supuesto, no existe ahora mismo un grado que sea de comunicación clara o de lenguaje fácil de comprender o de accesibilidad, de hecho, en nuestro entorno más inmediato. Así que tenemos a personas formadas en el ámbito de la enseñanza, en el caso del español, en el ámbito de la comunicación, en el caso del catalán. En el caso de la lengua española, mucha formación en lectura fácil. Las
las trabajadoras en lengua catalana, tanto en lectura fácil como en lenguaje llano. Y ya veis que su formación es de hasta 60 horas. Es decir, no han dedicado, aunque se dedican a ello, no han tenido una formación de más de 60 horas en estas cuestiones y sobre todo han sido a base de talleres y sesiones internas. Hay un claro énfasis en los contenidos impresos. Una minoría se ha dedicado también a contenidos digitales. Curiosamente, los ámbitos cambian, mientras que en español parece que hay bastante trabajo para el ámbito de la administración pública y la justicia. Sé que, por ejemplo, Iria de Acuña estuvo hablando del lenguaje claro en el ámbito de la administración pública. Y en los medios de comunicación y el periodismo. En el caso de la lengua catalana, hay mucho trabajo relacionado con la cultura y la literatura. Ayer Óscar García nos enseñó un ejemplo de obra literaria adaptada a la lectura fácil. Pues parece que es una salida laboral que en el caso del catalán está y que va creciendo. En el caso del catalán hay bastante énfasis en la creación de contenidos en lectura fácil, mientras que en español parece que hay más adaptación y traducción que creación de contenidos nuevos. Les preguntamos si pudieran formarse más o si pudieran ir hacia atrás en el tiempo y formarse de nuevo, qué tipo de actividades les gustaría encontrar en un currículo dedicado al lenguaje fácil de comprender. En el caso de la lengua española, el 80% de las personas que contestaron dijeron que querrían muchas actividades prácticas y trabajar con expertos. Y en el caso de la lengua catalana, dijeron que lo que más apreciarían sería feedback sobre errores concretos. En los dos casos se dijo que se tenía que poner mucho énfasis en formar sobre pautas y recomendaciones. Mi percepción aquí, o lo que a mí me parece, es que más que formar sobre estas pautas, lo que se quieren son nuevas pautas o pautas más claras, ¿no? Valga quizás la redundancia, porque ahora mismo tenemos pocas pautas y pautas que se han hecho de forma a priorística. No hay suficiente investigación todavía que nos haya validado que lo que se ha propuesto como pautas de lenguaje fácil de comprender realmente ayude a un número significativo, representativo de usuarios, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del lenguaje ciudadano, no ha habido suficientes estudios cuantitativos que nos hablen de la comprensión de los textos que se están escribiendo siguiendo estas pautas. En el caso de la lectura fácil es un poco distinto porque, como ayer comentó Óscar, hay esos procesos de validación que no son con grupos numerosos habitualmente, pero sí que están ya muy implementados en el proceso. También se dijo que se querría formación continua a base de contacto con expertos y con usuarios, análisis de materiales, es decir, un poco de reflexión metalingüística, y asistencia a seminarios. Esto en las dos partes. Les quisimos preguntar con qué frecuencia estaban en contacto con los usuarios finales. En el caso de la lectura fácil aún es más interesante, pero en el caso de cualquier texto que pretende ser fácil de comprender, esto debería ser una condición sine qua non. Entonces, curiosamente, el 100% de los trabajadores que nos contestaron este cuestionario estaban en contacto con los usuarios finales, el 60% en todos los encargos, pero atención, solamente el 70% incorporaba los comentarios que recibía. Está claro que a veces recibimos un feedback con el que no estamos de acuerdo, pero bueno, supongo que estáis de acuerdo conmigo en que ese 30% parece como que algunos contactos con usuarios al final quedan en nada, ¿no? Así que esta parte habría que trabajarla un poco más y seguramente habría que ahondar en cómo se dan estos contactos y qué tipo de comentarios sí que se implementan y qué tipo de comentarios quedan fuera. También les preguntamos si más a menudo trabajan solos o en equipo. Y ya veis que es una minoría absoluta, ¿no? Un 10% las personas que en lengua española trabajan solas. Normalmente es un trabajo de equipo, probablemente porque ese feedback que no les piden a los usuarios o sobre el que no hacen caso a los usuarios lo tienen de los compañeros de trabajo, pero bueno, es interesante verlo. En el caso de la lengua catalana no hubo ningún dato, solo teníamos esas 7 informantes, como he dicho al principio,
y no se veían patrones claros en cuanto a contacto con usuarios y trabajo, formas de trabajo, así que no me detengo a contaros cada perfil. Hubo otras cuestiones que salieron, también les dejábamos apartados libres para que dieran más información sobre cómo eran sus prácticas habituales, profesionales, y quería destacar el hecho de que muchos hablaban sobre cómo se basan en otros modelos, ¿no? En modelos que dan por buenos, que tienen como referencia, cómo los usan para crear esos nuevos contenidos fáciles de comprender. Esto me parece interesante porque, como acabo de decir, todavía no tenemos suficientes datos de investigación que nos digan que esas guías y que los modelos que estamos tomando de momento funcionan. Por lo tanto, estamos perpetuando una forma de escribir que todavía no está del todo validada científicamente y creo que esa es una de las líneas más urgentes de trabajo para los que nos dedicamos a la investigación. Ya veis, ¿no? En estos 3 comentarios que hablan de tomar ideas de formatos que les gustan, utilizar otros textos para resolver dudas e inspirarse en otros textos. De calidad contrastada por autores de mi confianza. Ya veis ahí la subjetividad, que seguramente sea una subjetividad muy valiosa, porque es de una persona que se dedica a esto, no estoy infravalorándola, pero como digo, está este elemento de introspección, ¿no? que creo que cada vez es más urgente que dejemos atrás y que consensuemos pautas que estén validadas científicamente. Les pedimos también, ya que el proyecto pretendía crear materiales nuevos, propuestas para futuras iniciativas de formación, para futuros currículos que abordaran el lenguaje fácil de comprender. Y en el caso de la lengua española se nos dijo que era muy importante que los estudios fueran orientados a la validación y a la revisión. También tanto las personas que se dedicaban al catalán como al español nos dijeron que era muy importante trabajar sobre el conocimiento de los destinatarios. Yo quiero decir sobre esta cuestión que tenemos iniciativas prometedoras porque estamos en un momento en el que toda la investigación, y entonces quiero pensar que la formación va a ir hacia allí también, en accesibilidad se está volcando en los proyectos centrados en los usuarios. Cada vez el usuario está más en el centro, se están empezando también a promover ideas de investigación participativa en accesibilidad, es decir, que las preguntas de investigación partan de los propios usuarios. Esto es una propuesta, por ejemplo, de una investigadora de la Autónoma que se llama Irene Hermosa. Cada vez hay más propuestas de este tipo, acaban de salir manuales como el de Soledad Zárate, que aborda el subtitulado para sordos, que dedica capítulos enteros a la explicación de los usuarios, pero no basadas en prejuicios ni nada que se le parezca, sino una explicación concienzuda en la que entiendes perfectamente que hay personas sordas que se sienten sordas, que quieren pertenecer a la comunidad sorda y que no quieren, por ejemplo, recibir el nombre de personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y que hay otras que todo lo contrario, que sí que quieren que se les reconozca esa discapacidad. Es decir, que estamos empezando a ver ya muchas muestras de que el interés por los usuarios, un interés real, está. Así que quiero pensar que en el caso del lenguaje fácil de comprender, también cada vez vamos a entender mejor los perfiles con los que trabajamos. También se habló mucho de familiarizarse con las pautas, ya he dicho, quizás también hacen falta algunas pautas nuevas, de fomentar el contacto con el usuario y de trabajar mucho cuestiones lingüísticas, ¿no? El vocabulario, la sintaxis y la organización de la información en un nuevo currículo. No puedo dejar el tema sin deciros que, si os interesa, podéis consultar los resultados de todo el cuestionario, que ya os digo, fueron 128 informantes, en la web del proyecto. Si lo buscáis, tenéis en el menú un apartado que se llama Resultados y ahí están todos los informes de todas las actividades de investigación que se hicieron en el proyecto. Y también en el caso de los resultados globales, de cómo está la panorámica, ¿no? La fotografía así general en Europa, podéis consultar este libro de Elisa Perego, que es una de las investigadoras del proyecto de la Universidad de Trieste, que resume los resultados en general. Yo aquí, como las jornadas se dedican sobre todo al español, os he traído el español y la lengua catalana, que son las dos en las que trabajé yo,
pero ya digo, tenéis los resultados para todas las lenguas por aquí. En gallego, curiosamente, que era una de las lenguas del proyecto, no conseguimos informantes, lo cual nos hace pensar que es un área poco en expansión, porque como comprenderéis, con todos los partners del proyecto movimos mucho contactos y no conseguimos ninguna respuesta. Así que, bueno, si hay alguien por ahí de Galicia que quiera hacer aportaciones, encantados, aunque el proyecto esté cerrado, me encantará saber cómo está la situación por allí. Paso a hablar de los resultados del grupo focal. Fue un grupo focal que organizamos en Bellaterra, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en enero del 2019, que duró 90 minutos. E hicimos 6 preguntas semiestructuradas a 4 participantes. Éramos 3 dinamizadoras del grupo focal. Como he dicho antes, hubo 2 expertas en lectura fácil y 2 expertas en audiodescripción. Os digo solamente un par de, digamos, titulares que obtuvimos de resultados de este grupo focal. Por un lado, les preguntamos si les parecía viable ofrecer un servicio como una audiodescripción que fuera fácil de comprender, ¿no? que implementase este lenguaje más fácil de comprender. Y también queríamos saber en qué géneros o formatos les parecía que podía ser más fácil implementarlo. Entonces, esto fue lo más curioso probablemente. Las expertas en lectura fácil se lanzaron sin dudar a la idea y dijeron que sí, que seguro que se podía hacer. Y en cambio las 2 expertas en audiodescripción nos dijeron que no estaban del todo seguras de que la idea funcionara porque el usuario prototípico de la audiodescripción es una persona ciega o con baja visión sin problemas aparentes de comprensión, en este caso de los textos audiovisuales, ¿no? Y les parecía que se podía percibir como paternalista hacer un uso del lenguaje que siguiera las pautas del lenguaje fácil de comprender. Sí que nos pusimos de acuerdo al final entre dinamizadoras y participantes en que parecía más fácilmente aplicable algunos géneros o algunos ámbitos como el teatro, la ópera o los museos. De hecho, ayer vimos un caso de lectura fácil en el museo. En los museos es un servicio que se está implementando cada vez más. Luego volveré a esto, pero por si se me olvidase, en el caso de la traducción, justamente hace poco estuve en un seminario web que era de la importancia de ser accesible en la traducción para museos, ¿no? O sea, que sí que es un tipo de lenguaje que se está usando cada vez más. Y en el caso de los géneros televisivos, parecía que también podía resultar más fácil de implementar en productos que tuvieran argumentos sencillos. Les preguntamos por ese nuevo posible profesional de la lectura fácil o el lenguaje fácil de comprender aplicado a los medios audiovisuales y nos dijeron que en el caso de la audiodescripción podríamos llamarlo audiofacilitador, pero que les gustaría la idea de un experto en accesibilidad en general o adaptador de contenidos. Esto son ideas interesantes para posibles futuros currículos que surjan en el futuro. Estuvimos de acuerdo en que la validación de los usuarios finales es importantísima y que no debería tener lugar siempre al final del proceso, sino desde el principio. Esto es una de las cosas que defiende claramente un investigador que se llama Jean-Marie Greco. Si queréis buscar alguna de sus publicaciones, me parecen de lo mejor que hay. También se habló de la idea de control de calidad, ¿no? Que estaría vinculada a esta validación. Y por último, me gustaría señalar esta frase que surgió, que es, bueno, idea, que es que el nuevo profesional tendría que ser una persona empática, conocedora de las necesidades del usuario. ¿Por qué quiero subrayar esto? Porque, por un lado, estamos hablando de empatía. La empatía es un rasgo de la personalidad y no es algo que en principio puedas trabajar en el currículo. Pero, sin duda, añadir al currículo esta información sobre los usuarios de la que estaba hablando hace un momento, ¿no? Que parece tan necesaria, es decir, ser conocedores de las necesidades, puede fomentar la empatía y podemos acercarnos más a este nuevo profesional modélico del que hablaban las expertas. Bueno, creo que os tenéis que meter en cuanto termine la presentación en la web de los materiales derivados del proyecto. Tenéis 4 unidades
escritas y diseñadas en lenguaje fácil de comprender, es decir, que aplican lo que enseñan y en este sentido son más accesibles, ¿no? Volviendo a una de las primeras diapositivas de hoy, que la mayoría de materiales didácticos que vais a encontrar en línea. Y hay una primera unidad dedicada a la accesibilidad a los medios, una sobre el lenguaje fácil de comprender. Ahí, de hecho, tenéis una explicación en lenguaje fácil de comprender de parte de la terminología de la que hemos hablado hoy. Entonces, 3 unidades, bueno, 3 subunidades, ¿no? Dedicadas a los 3 servicios que os he comentado antes, el subtitulado, la audiodescripción y el periodismo audiovisual, y una última unidad dedicada a prácticas profesionales. Ahora dejo la parte del proyecto EASIT y os comento brevemente 2 líneas de investigación que tengo abiertas, también porque así acepto cualquier sugerencia que me podáis hacer por el chat para seguir adelante. Por un lado, sigo trabajando como colaboradora externa con Ana Matamala en estudios de corpus en catalán, español e inglés, que intentan ver en qué medida ya son fáciles de comprender las audiodescripciones. Precisamente por los resultados de ese grupo focal que os acabo de comentar, nos quedó la duda de si estábamos haciendo a expertas debatir sobre algo que lingüísticamente todavía no se había demostrado que no fuera fácil. En el caso del catalán ya hemos descubierto que, en efecto, la forma en la que están escritos los guiones de audiodescripción sigue bastante de cerca las pautas, ¿no? Las recomendaciones del lenguaje fácil de comprender, lo cual es un resultado muy interesante. Y ahora nos estamos replicando la misma metodología para analizar los guiones audiodescriptivos en español y en inglés. Esto forma parte de un proyecto que se llama RAD, Researching Audio Description, y que se desarrolla en el grupo Transmedia Catalunya. En la Universidad Pompeu Fabra, donde trabajo, estamos trabajando en el proyecto Lexical, bueno, es un proyecto dedicado a la neología del español y a su representación en los diccionarios. Lo que queremos es elaborar un prototipo de diccionario que también sea accesible o más accesible en la forma de redactar las definiciones y en la forma de acceder a la información. Entonces, estamos relacionando la noción tradicional de acceso en la lexicografía, que tenía que ver con cómo llega la información el usuario de los diccionarios, ¿no?, con la accesibilidad web y la accesibilidad a los medios más en general y la accesibilidad comunicativa en los diccionarios, es decir, cómo podemos también redactar de una forma más accesible, crear menús en los diccionarios más accesibles, vínculos más accesibles. Y en este caso me estoy dedicando a esta cuestión con Sergi Torné, que es uno de los investigadores principales del proyecto Lexical. Y sin más ya sobre investigación, paso a la parte de docencia. Lo primero que quiero comentar es por qué, ¿no? Por qué parece interesante, deseable, incluir el lenguaje claro en el aula de traducción. Y se me ocurren muchas respuestas para esta pregunta, pero como no tenemos tiempo, me voy a centrar en 3 respuestas. La primera es que escribir, en este caso traducir, pero ya sabemos que la traducción es una forma de reescritura, el lenguaje claro te enseña a reflexionar sobre los textos y a organizar las ideas. Me gustó mucho un texto que apareció en la selectividad de Cataluña en septiembre, que era de Ma Menor, ¿no?, y que reflexionaba sobre el currículo de secundaria y en relación con la asignatura de lengua, y que nos explicaba lo importante que es la reflexión metalingüística, la reflexión sobre los textos y sobre el lenguaje para pensar. Entonces, en cualquier asignatura, de hecho, podría ser interesante trabajar el lenguaje claro, pero en una de traducción aún más, porque un traductor es un lector privilegiado de los textos, ¿no?, al que los recibe por primera vez y que los procesa. Y si no los entiende, ¿no?, como decía la frase de Einstein que eligió ayer Óscar para cerrar su presentación, si el traductor no entiende, es imposible que explique o que traduzca. Es una condición sine qua non. Entonces, me parece absolutamente indispensable para un aula de traducción. También quiero decir que eso no significa que tengamos que hacer solo asignaturas en lenguaje fácil de comprender, todo lo contrario. O sea, un traductor tiene que saber adaptarse a las distintas necesidades de los textos. Pero una competencia que podemos trabajar es la del lenguaje claro en las traducciones. En segundo lugar, porque sabemos que en nuestro sector
hay necesidades nuevas, ¿no? Ya he mencionado todos los ponentes que han pasado por EnClaro, que están en empresas que buscan esta comunicación más clara, esta comunicación más accesible, y yo creo que la universidad no tiene que dar la espalda a esta necesidad cuando es muy fácil integrarla en las asignaturas de traducción. Y por último, porque es una forma de estudiar con conciencia social. Estamos ahora muy pendientes de los objetivos de desarrollo sostenible. Todas las universidades quieren integrarlos en los programas académicos y me parece que el lenguaje claro, que precisamente vela por las necesidades de muchas personas, que trabaja por la igualdad de oportunidades, es una competencia o una variedad, un método para escribir y para traducir que si lo trabajamos sin duda nos lleva más hacia una sociedad más igualitaria, así que me parece deseable que lo trabajemos en el aula. Os voy a contar en este contexto la experiencia docente que tuve el curso pasado en la asignatura de Traducción General Inglés-Español, que es una asignatura que se cursa en segundo curso del grado en Traducción e Interpretación en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra. Es una asignatura que se sumó al proyecto Advolució de la Universidad Pompeu Fabra, que precisamente es un proyecto transversal que afecta a todas las áreas de conocimiento de la universidad, que pretende buscar una forma de docencia con metodologías innovadoras, que se acerque mucho a la sociedad, y en este contexto propusimos este proyecto de aprendizaje-servicio. La asignatura trabaja con una selección de 8 textos de distintas tipologías. Tenemos folletos de museos, textos audiovisuales, por ejemplo, clips de películas de animación, textos como el que os voy a enseñar ahora. Y la idea es que cada texto tiene un tipo de desafío distinto, ¿no? Como decía antes, no todo va a tener que ser lenguaje claro en una clase de traducción, pero sí que es algo que está bien trabajar. Y en el curso pasado yo me propuse que la asignatura tuviera 3 grandes temas, como 3 grandes bloques, que eran el lenguaje claro. En este caso sí que usé esta denominación precisamente porque veo que las empresas la usan mucho y quería que los estudiantes tuvieran claro también este término, aunque les hice la explicación terminológica. La creatividad, ¿no? ¿En qué medida se puede ser creativo al traducir? Los límites de la creatividad en traducción y el tratamiento de la intertextualidad en la traducción. Hoy el texto sobre el que os voy a hablar, del que trabajamos, tiene que ver con el primer bloque, por supuesto. Hicimos un proyecto con Asanol, que es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a pacientes de una enfermedad rara, que es la atrofia del nervio óptico de Leber, que afecta, es una enfermedad, ya que es del nervio óptico, se sobreentiende, pero por si acaso lo digo, que afecta a la visión y que típicamente causa ceguera o baja visión. Esta asociación nos comunicó la necesidad de traducir un texto divulgativo que ya de por sí está en lenguaje claro, ¿no? Lo podéis buscar, como tenéis aquí la imagen, lo encontraréis enseguida en Google, que era un texto que había elaborado la Federación Internacional Meet Patients y que ya estaba traducido en otras lenguas. Esto era muy interesante desde el punto de vista de la traducción porque siempre invitamos a los estudiantes a consultar textos paralelos. Entonces, disponer de versiones en otras lenguas iba muy bien para buscar soluciones. Os cuento las actividades que hicimos en el marco del proyecto para que, por si os sirven para futuros proyectos que queráis implementar vosotros en vuestros ámbitos de docencia. En primer lugar, hicimos una presentación del texto en la clase de grupo grande. En la Pompeu Fabra las asignaturas se organizan de tal manera que hay una sesión con todo el grupo y luego hay seminarios, que son clases más prácticas, con una parte del grupo. En esa presentación dimos una introducción a la enfermedad y a la asociación. Siempre es importantísimo, ¿no?, contextualizarse en traducción. Y tuvimos la colaboración del presidente de la asociación, que como por el horario laboral, que era incompatible con las clases, no pudo asistir, y nos mandó 2 vídeos en los que animaba a los estudiantes a hacer la traducción. Os podéis imaginar que esto a los estudiantes les pareció muy motivador porque normalmente no tienen la ocasión de tener una especie de cliente, entre comillas, directo, que se dirija a ellos y que les invite a hacer algo. No es lo mismo que un profesor les diga, traduce este texto, ¿no? Entonces, en las clases más prácticas trabajamos sobre el borrador de la traducción. Esta asignatura la llevé con Ángel Castelló, que era otro profesor del seminario.
Y en las asignaturas, en las sesiones de seminario les dimos algunas nociones también de maquetación en Word, con estilos de Word para facilitar la navegación, que también es una cuestión de accesibilidad, porque los usuarios de lectores de pantalla necesitan los documentos bien organizados para navegar de una sección a otra de los documentos. Y también introdujimos algunas otras cuestiones de accesibilidad, que estuvo muy bien desde el punto de vista de la conciencia social, como por ejemplo la importancia de aplicar texto alternativo a las imágenes, es decir, descripciones en formato texto de las imágenes. De hecho, teníamos un vídeo de un skater que es además influencer en las redes sociales que está afectado de la enfermedad, así que nos fue muy bien. Os enseño sin tocar en absoluto una muestra de trabajo de los estudiantes, ¿no? Aquí abajo, por ejemplo, veis que hay una errata y todo, no he tocado absolutamente nada. Había un logo, entonces nos decían qué tipo de logo era, perdón, qué tipo de rama era la que aparecía en el logo, porque de hecho era relevante para el contenido del texto. También veis aquí una muestra de texto alternativo de Word. Y la idea de la navegación más accesible por el documento con los títulos, ¿no? Con los estilos de Word. Bueno, también hicimos un foro de consultas, anonimizado aquí a los estudiantes, pero ya veis que pudieron hacer preguntas, ¿no? En formato de dinámica de saco de dudas a la Junta de ASANOL a través del campus global y ellos le respondían. Entonces, por ejemplo, yo hacía de mediadora. Entonces, por ejemplo, tenían dudas sobre si lo que literalmente en español sería visión de tablero de ajedrez era algo útil para explicar cómo veían ellos con la enfermedad en el caso del Leber, en el caso de su enfermedad. Entonces la Junta respondía que en español nunca habían oído ese término. Esto es lenguaje claro totalmente, porque ¿para qué vas a traducir visión del tablero de ajedrez si resulta que los afectados nunca usan ese símil en español, ¿no? O el caso de las siglas, que en traducción de textos científicos no está muy claro todavía, no está muy consensuado qué es mejor, si dejarlas en inglés o no. Pues bueno, aunque no siempre el cliente tiene razón, en este caso como práctica estuvo bien pedir la opinión de la Junta de ASANOL, ¿no? Hicimos también un glosario bilingüe con definiciones en lenguaje claro. Por ejemplo, aparecía la palabra escotoma en este texto, que es característica de este tipo de enfermedad. Y los estudiantes convirtieron definiciones como estas que encontraban en fuentes lexicográficas en Internet en definiciones más simples como esta, ¿no? Punto ciego en la visión, que puede ser oscuro o brillante, temporal o fijo y estar en el centro o en los márgenes del campo visual. Bueno, como veo que se me está consumiendo el tiempo, no os pongo más ejemplos de glosarios. Sí que os digo que también hicimos un concurso, ¿no? Y os animo mucho, os decía lo de los recursos, a consultar estos 4 libros, ¿no? En el primero participa precisamente Antonio Martín, que son recursos que a mí me parecen muy útiles para el aula de traducción porque es muy fácil tomar las ideas que nos dan sobre cómo corregir textos, cómo traducir en algunos casos y cómo ser más claros al tipo de texto que hayamos elegido para el aula de traducción, ¿no? Y podemos convertir los materiales de estos libros en actividades de clase adaptadas a nuestro texto específico, que fue precisamente lo que hice en este concurso, que la verdad es que se lo pasaron muy bien los estudiantes. Al final les pedí un poco de feedback, me hablaron de aspectos mejorables, como por ejemplo que habrían querido que hubiera una interacción más directa con ASANOL. Ya digo que por el horario de clases no fue posible. Me dijeron también que algunos términos les habían resultado muy difíciles y claro, no era una asignatura de especialidad, era una asignatura de traducción general, pero bueno, eso siempre se puede cambiar si luego trabajamos con otro texto en otro proyecto. Y como aspectos positivos valoraron que fuera, como decía antes, un encargo real, la posibilidad de hacer consultas a ese cliente y que se les introdujera a otros servicios de accesibilidad que no conocían complementarios, ¿no? Como lo que he comentado de los estilos de Word que al final hacen que el texto sea más accesible y la cuestión del texto alternativo. Hasta aquí mi presentación, espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo y si queréis seguir en contacto estaré encantada. En Instagram tengo exactamente el mismo nombre que en Twitter. Pero bueno, el Instagram la verdad es que lo uso mucho para cuestiones relacionadas con el podcast y no tanto para otras cuestiones. Así que nada, os dejo mi Twitter y mi correo y encantada de estar en contacto con vosotros. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Blanca. No sé si me estás escuchando por ahí. Sí, creo que ya Sí, estamos, sí, sí, ¿no? te digo, te digo. Bueno, pues nada, si quieres deja de compartir la pantalla. Bueno, no sé si ya han tomado nota de tus Sí, ¿no? datos, espero que sí. Sí. Vale, genial, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Blanca, la verdad. Es un gustazo escucharte y ver todo lo que has investigado. Es que yo te digo, cuando hablaba contigo, las primeras veces que hablamos, diciendo, es que tú te tienes que venir un en claro porque estáis haciendo un trabajo realmente, de verdad, muy valioso y que tenéis que compartirlo con todos. Pues Eh, muchas gracias. Como en otras ocasiones, digo, no hay oportunidad de que se vean los aplausos, pero vamos, hay bastantes felicitaciones en las preguntas y respuestas. Y hay preguntas, así que vamos a ir a por ellas. Dime. Bueno, la primera, bueno, hay dos, nos la hace Helen Eby desde Oregón, Estados Unidos. Primero, ¿dónde hay cursos sobre este tema? ¿Dónde hay cursos sobre este tema? Entiendo que se refiere al lenguaje fácil de comprender, ¿no? Exacto. Como he dicho, hay muy pocos cursos, ¿no? Entonces, por eso precisamente este tipo de jornadas son necesarias y yo creo que por eso tienen tanto éxito, porque es que no hay oferta. Entonces, yo lo que he visto normalmente han sido talleres más puntuales, por ejemplo, en congresos grandes de traducción audiovisual como Languages and the Media, a menudo hay algún taller dedicado a estas cuestiones. El año pasado recuerdo que hubo uno a cargo de Ana Matamala. Y si queréis, para empezar, los materiales gratuitos que os he compartido, a partir de ahí también podéis encontrar otros recursos. Así que como punto de partida podrían serviros los del proyecto EASIT para empezar a ver algunas de las cuestiones. Muy bien, también nos pregunta Helen qué es G2. Yo no sé en qué momento lo ha dicho, Perdón, digo, G2. sí, es una tontería que no sé por qué he puesto en la diapositiva. Simplemente es que la asignatura tenía 2 grupos y yo estaba en el grupo 2. No tiene ninguna importancia. Tendría que haberlo quitado. Gracias. Vale, estupendo. Mira, Carmen Garrido, que también está participando en todas estas charlas y está haciendo preguntas muy interesantes, te pregunta que si hay algún contacto con los expertos de la RAE para la definición de términos del diccionario. Para el proyecto, entiendo. Para el proyecto lexical, supongo que se refiere. Eso es. A ver, nuestro grupo de investigación tiene contactos con la Real Academia. De hecho, el grupo lo fundó una persona que ahora forma parte de la Real Academia, que es Paz Bataner. Entonces, sin duda, cuando tengamos el proyecto más elaborado, vamos a buscar también el input, ¿no? Pero claro, es un proyecto de investigación de la universidad que no está vinculado a la Real Academia. Entonces, es una propuesta que hacemos desde aquí. De hecho, ya está bien que convivan instituciones distintas y hagan propuestas distintas. No sé si esto responde la pregunta. O sea, la idea tampoco sería buscar la validación de la Real Academia, porque lo interesante es buscar la validación de usuarios. O sea, lo que haremos será testear, ¿no? Probar nuestra propuesta con usuarios finales, más que con la Real Academia. Claro, hay que recordar también que para elaborar un diccionario no es necesaria la validación de la Real Academia, porque de hecho no hay validaciones de la Real Academia, ¿no? Porque al fin y al cabo hay un diccionario que se elabora, el Diccionario de la Lengua Española, que se elabora en la Real Academia, pero, bueno, y en ASALE, con las 22 academias, pero cada uno puede hacer el diccionario que quiera. Y de hecho, hoy en día para localizar la validez de un término o el uso de un término es mucho más fácil utilizar Google Trends, Google Ngram, otros sistemas también, ¿no? Una cosa es la definición académica. Está la pregunta habitual de si esta palabra existe o no existe. Existe. Otra cosa es cómo se usa y otra cosa es si está recogida en el diccionario de la lengua española, ¿no? Y en el diccionario de americanismos que sigue existiendo, por desgracia, seguimos teniendo un diccionario español dividido entre lo que se habla en España y el resto, que es solamente pues, unos 450 millones o más, ¿no? Pero, De hecho, bueno, ayer no fue, digamos, el foco de la presentación de Óscar García, pero Plena Inclusión está desarrollando el diccionario fácil, que si os interesa esta cuestión, os invito a entrar en su página web, que es de las iniciativas de lexicografía más accesibles que hay ahora mismo. Y lo que hacen ellos, esto lo sé porque he entrevistado yo como parte del proyecto a Óscar y me lo ha contado él, ¿no? Es, bueno, con la otra lexicógrafa con la que trabajan, es tomar la definición académica de la RAE y de otros diccionarios de uso, ¿no? Como el María Moliner, por ejemplo, y a partir de ahí adaptar al lenguaje de lectura fácil. Pero no buscan la validación de la Real Academia. Lo que hacen es
bueno, a veces usarla de punto de partida, pero no buscar su validación. Bueno, más preguntas. Eloisa Fischer pregunta en cuanto a la necesidad de investigar para validar las directrices de lenguaje claro. ¿Hay poca o ninguna investigación? Porque ella dice que tiene un grupo de estudio en Brasil que está interesado en hacer una revisión de los estudios realizados. No sé si te he oído bien, porque dices si no hay ninguna investigación sobre qué es lenguaje claro. ¿Hay poca o ninguna investigación para validar las directrices del lenguaje claro? Yo creo que casi nadie que se dedica al mundo académico se atreve a decir que no hay nada de ningún tema, ¿no? Porque, no sé, yo sé lo que he leído yo, ¿no? Sin duda, no me voy a poner aquí a decir que no hay nada cuando es muy probable que yo desconozca algo. Entonces, yo puedo afirmar que, habiendo participado en todos estos proyectos y estando bastante metida, estudios de corpus, por ejemplo, ¿no? De corpus y de recepción con usuarios que hayan sido así cuantitativos y significativos en la bibliografía no se citan, representativos. Entonces yo no conozco, pero no me atrevería a decir que no hay. Me atrevo a decir que no los conozco o que hay poquísimo, ¿no? Sí, en los congresos de Plain se ha hablado en varias ocasiones, ¿no? De cómo se valida el lenguaje claro, si tiene un sentido o no, por qué se ha hecho de esta manera y no de otra. Hay trabajos y estudios sobre ello, desde luego. Vamos a seguir. A ver, Samuel Augusto Correa les pregunta, ¿qué piensas de las sugerencias automáticas de accesibilidad de Word? ¿Cómo podrían mejorar? De las sugerencias automáticas, supongo que se refiere a el texto alternativo automático que aparece a veces. Sí. ¿Qué pienso? Bueno, pienso que funciona bien con algunos elementos, ¿no? Pues sencillos, ¿no? Ya es lo que suele pasar, ¿no? Como lo que he dicho antes de que una audiodescripción fácil de entender en un contenido audiovisual sencillo sería más viable, pues pasa lo mismo con el texto alternativo. Si tú pones una carita sonriendo, casi siempre te va a decir cara o te va a decir algo mínimamente que funcione. Pero a la que la fotografía es más elaborada, de ahí aparecen cosas que no. Pero igualmente yo no me dedico a la inteligencia artificial y no sé exactamente qué se está haciendo para mejorar eso. Sé que se está intentando incluso automatizar las audiodescripciones, es decir, poder detectar con inteligencia artificial qué elementos visuales aparecen en las películas, como para que sea más fácil generar audiodescripciones. Pero yo creo que son iniciativas de investigación todavía bastante verdes, ¿no? Como que están en sus inicios, ¿no? Aprovecho para recordar que precisamente lo que están diciendo, que las últimas versiones de Word, todos los que estéis usando el 360 de Word, aparece un nuevo botoncito que es accesibilidad, que te permite evaluar un documento para saber si es accesible o no y sigue unas pequeñas pautas, ¿no? En el tercer en claro, Olga Revilla nos habló, y precisamente podéis acceder a este vídeo, sobre la accesibilidad, la oportunidad sencilla. Y hablaba de toda esa gama, ¿no? De que hay en la accesibilidad, que son las imágenes, por supuesto, lo que se ha estado contando, ¿no? La estructuración, que eso es esencial para todo el mundo que edita, la estructuración por estilos, capítulos, los cuadros de texto, las tablas, siempre hace falta definiciones, explicaciones e incluso también el contraste y los colores, ¿no? Y Word, por lo menos, por lo que estamos viendo por el momento, y te lo digo como friki de Word, sí que está haciendo unas cuantas cositas, pero bueno, es lo de siempre. ¿Es bueno el corrector de Word? Sí, pero si quieres corregir de verdad, como quieres traducir de verdad, coloca uno de verdad, ¿no? ¿No te parece? Bueno. Oye, mira, más preguntas. Tengo aquí una de Flavia, Flavia de Camilis. Muchas gracias por esta charla tan interesante. En la encuesta dirigida a los profesionales, ¿surgió si algunos de ellos trabajaban con herramientas automáticas de tratamiento automático del lenguaje que mida el nivel de complejidad de un texto? No era una de las preguntas, pero no recuerdo, al menos, perdón, hay un ruido, no recuerdo que de los expertos en español y en catalán nadie dijera esto como complemento añadido, así que no, creo que la respuesta es no. Muy bien, pues nada, ¿hay alguna otra pregunta? Como sí registrada, nos pregunta, ¿qué necesita un traductor para especializarse en traducción editorial? No sé si yo muy bien si compete a esto, pero vamos. Se nos va del tema, ¿no? Voy a barrer para casa y visita la página de cursos de Calamo y Cran, que verás de qué respuestas hay. Ayudará más que... Bueno, Blanca, pues nada, pues además justo estamos llegando ya al límite del tiempo. Así que no me queda más que darte las gracias, ¿no? por el
por la charla que nos has dado hoy. La verdad que ha sido estupendo, hemos aprendido un montón y tenía muchas ganas de compartir este secreto que tenía yo, de decir qué afortunado soy de que conozco a Blanca y creo que los demás tienen que conocerlo también, desde luego. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho que sea posible venir hoy, así que muchas gracias, de verdad. Isabel, y nos despedimos porque mañana hay más. Sí, bueno, mañana os convocamos todos a la misma hora, a las 6 de la tarde, hora de España, porque sabemos que algunos no estáis en España, algunos de los que nos estáis escuchando, y tendremos la suerte de poder escuchar a Lorena Tula del Moral, que es jueza argentina y directora académica del Observatorio del Lenguaje Claro en Argentina. Imprescindible. Yo creo que mañana, antes de venir a Claro, los que no lo hayáis visitado, tenéis que entrar al Observatorio del Lenguaje Claro que está en la Universidad de Buenos Aires. Sí, no nos queda nada más que darle una vez más gracias a nuestro patrocinador, al Gobierno de La Rioja, deciros que os esperamos todos a mañana y que en breve os enviaré un correo electrónico con el enlace de los 2 vídeos de las 2 charlas anteriores. Y también un comentario sobre uno de vuestros compañeros que ha estado Ricardo Licen. que ha estado en la primera charla de En Claro y que asistió y nos mandó una información bastante importante, o sea, bastante interesante, que vamos a compartir con vosotros. Y nada más, hasta mañana. Los consejos de Luz Reyo, va a ser interesantísimo. Así que nada más, bueno, pues por mi parte también. Mañana seguimos, muchas gracias, aquí seguimos en Claro, hablando lenguaje claro. Hasta mañana. Hasta mañana.